un buen soldado se somete. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Diga: Señor, habla mi vida. Pueden sentarse, mis amados. Aleluya. ¿A cuántos les gusta someterse? Nadie levantó la mano. Nadie dijo un amén. Como que por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa, si hay algo que nosotros no hacemos con mucho éxito, es someternos. No lo logramos. Porque cuando hablamos de someternos, estamos hablando de obediencia. Cuando hablamos de someternos, estamos hablando de poner debajo. Someterse implica estar sujeto a. Aleluya. Estar sujeto significa ponerse bajo la sujeción de alguien más. Estar bajo la obediencia o ser obediente a. Eso es sometimiento. Y no nos gusta ese término de sometimiento. Y nuestra naturaleza pecaminosa no nos ayuda mucho a ser personas que aprendamos a someternos. Pero la palabra sometimiento es un término que tiene mucho sentido dentro de la vida militar. En la vida militar te enseñan a someterte sí o sí. Esa es una de las buenas áreas de la vida militar, que te enseñan a someterte. Punto. No hay opción. Te tienes que someter. Yo trabajé un año en una escuela que era un bootcamp. Y usted sabe lo que es un bootcamp. De esas escuelas donde internan a los muchachos y ellos duermen en la escuela. Y en la escuela que yo trabajaba era de muchachos con problemas, con todo tipo de problemas. Y en mi salón yo tenía un guardia, un policía, que estaba ahí atento porque los muchachos eran bravos, eran tremendos. Era un bootcamp. Y esa escuela de bootcamp era para enseñarlos lo que es sujeción, lo que es sometimiento. Y fue una experiencia interesante porque les cuesta a los muchachos, por su naturaleza, someterse a los demás. El término militar, sometimiento, significa tener una vida organizada. Cuando organizan las tropas en el mundo militar, estamos hablando que las organizan esas tropas, y esas tropas, cada una de esas tropas tiene un líder que está al mando. Y uno tiene que someterse a ese líder. Así que la palabra sometimiento, la realidad es que cuando la traemos a la luz del mundo evangélico, es una palabra maravillosa. Es una palabra maravillosa, y digo que es maravillosa porque de nosotros tenemos que aprender a someternos al Dios del cielo. Pero el sometimiento o aprenderse a someter lleva un proceso.
lleva un proceso que no es fácil. Y muchas veces el Señor nos permite ciertas experiencias en la vida para que nosotros aprendamos a someternos. Así que es un proceso donde le entregamos nuestra voluntad al Dios del cielo. Someterse dentro del mundo evangélico implica que nos podamos organizar todos desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista humano. Someternos a Dios y organizarnos para someternos a Dios es maravilloso. Y esa es la voluntad de Dios. Pero no es tan sencillo como se ve. Cuando hablamos de someternos, en mi primer punto, yo quiero que primero ustedes entiendan que tenemos que someternos al gobierno de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el gobierno de Dios? El gobierno de Dios o el partido de Dios no es republicano. El gobierno de Dios no es el liberal demócrata que tenemos hoy en día. Ese no es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios no es como el TRI allá en México. No. El gobierno de Dios no es como el Partido Trabajador allá en El Salvador. Tampoco. El gobierno de Dios no es como el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. El gobierno de Dios no es el Partido Popular Democrático allá en Puerto Rico tampoco. El gobierno de Dios no es el Partido Unión Civil que se conoce aquí. El gobierno de Dios no es para los realengos tampoco. El gobierno de Dios no es para los independientes. ¿Cuál es el gobierno de Dios? El gobierno de Dios se llama su voluntad. Ese es el gobierno de Dios. Su voluntad. Si ustedes me acompañan al Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 10, miren lo que dice la Biblia. Venga tu reino, venga tu gobierno. Pero cuando el gobierno de Dios viene, ¿qué dice la Biblia? Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Ese es el gobierno de Dios, su voluntad. Y ustedes ven que en esta oración, porque esto está en una oración, en esa primera oración que el Señor nos enseña, una oración que se ha convertido en prácticamente en un rezo para mucha gente, una oración hermosa. Y cuando el Señor nos enseña a orar, en el versículo 10 nos dice, venga tu reino. Cuando yo estoy orando, en mi oración, yo le pido a Dios que el gobierno de Dios se acerque a mi vida. Si yo le digo a Dios que el gobierno de Él se acerca a mi vida, estoy diciendo que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en mi vida? Como se hace en el cielo y como se debe hacer también así en la tierra. En el cielo se hace lo que Dios dice y punto. Los únicos que se rebelaron contra Dios fueron expulsados del cielo. Una tercera parte de los ángeles junto al ángel Luzbel fueron expulsados del cielo porque se rebelaron contra Dios. Inmediatamente fueron expulsados. Toda la demás creación se somete sin ningún problema a Dios y hacen lo que Dios dice que hay que hacer. Alabado sea el Señor. Y cuando yo le digo al Señor, venga tu reino, estoy diciendo que el gobierno tuyo venga a mi vida y que mi vida se pueda someter y obedecerte a ti de la misma manera que en el cielo te obedecen y de la misma manera que aquí en la tierra tenemos que nosotros también obedecerte. Aleluya. La voluntad de Dios es el gobierno de Dios. La voluntad de Dios es el partido de Dios. Su voluntad. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la voluntad primaria de Dios para nuestras vidas? Porque esa es la pregunta que muchos hermanos me hacen cuando estamos en enseñanzas bíblicas, o cuando hablan conmigo y me piden la oración, o cuando me escuchan hablar de la voluntad de Dios. Siempre me preguntan, pastor, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Bueno, para tú conocer la voluntad de Dios en tu vida,
lo primero que tú tienes que conocer es la voluntad primaria de Dios en tu vida. Hay una voluntad primaria. ¿Por qué una voluntad primaria? Porque si yo tengo esa voluntad en mi vida, las demás van a emanar de esa. La voluntad de Dios primaria en mi vida es importante para que en los otros asuntos en mi vida, de ahí pueda emanar la bendición del Señor. ¿Cuál es la voluntad primaria de Dios? Está en Juan capítulo 14, versículo 23. Alabado sea el Señor. Aleluya. El Señor le responde específicamente a uno de sus discípulos y le dice: el que me ama, mi palabra guardará. Aleluya. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuál es la voluntad primaria de Dios para nuestras vidas? Ahí está. Que nosotros le amemos a él. Bendito el nombre del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Si usted me está preguntando, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues la primera voluntad de Dios, o la primaria, debe ser que amemos al Señor. Dice la Biblia: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Pero qué significa guardar la palabra de Dios? Pues para muchos guardar la palabra de Dios significa engavetar este libro. Aleluya. Para muchos guardar la palabra de Dios significa engavetar este libro. No. Guardar la palabra de Dios significa obedecer la palabra del Señor. Eso es guardar la palabra de Dios. Y el Señor dice: el que me ama, mi palabra guarda. Si usted no es obediente a la palabra del Señor, si usted no es obediente a la palabra de Dios, temo decirle que posiblemente usted no ama al Señor como Él quiere que usted le ame. Porque el que le ama, su palabra guarda. Y dice la Biblia: y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Fíjate cómo habla en plural. Y vendremos a él. Vendremos a él implica que todo el gobierno de Dios va a estar en tu vida. ¿Se imaginan qué bendición? Todo el gobierno de Dios, con todo lo que eso implica, va a ser parte de tu vida. Bendito el nombre del Señor. Y vendremos a él. Entiéndase que a tu corazón está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Todo lo que implica el gobierno de Dios, sus promesas, todo va a estar en tu vida si usted ama al Señor. Y vendremos a él y haremos morada en él. Esa es la voluntad de Dios, que amemos al Señor. Lo demás sale sobrando. El Señor lo que quiere es que le amemos, y esa es su perfecta voluntad. Lo que pasa es que la gente anda buscando otras voluntades. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Entonces hay algunos que han tenido el atrevimiento de, a través de las redes sociales, o van de iglesia en iglesia o de lugar en lugar, buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar, que ellos entiendan que es la voluntad de Dios para ellos. Hay algunos que van de profeta en profeta, de sitio en sitio, buscando que le digan lo que ellos quieren escuchar. Y esa no es la voluntad de Dios. Aleluya. La voluntad de Dios es que ames al Señor. Aleluya. Si usted está buscando con quién será su futuro esposo, si él ama a Dios, aleluya, más que a ti, ese es el bueno. Si está buscando una esposa, si ella ama a Dios más que a ti, esa es buena. Alabado sea el Señor. Si estés buscando lo que estés buscando, aleluya, si el amor de Dios está envuelto, gloria a Dios por eso. Pero lo primero que tiene que estar es el amor del Señor. El que me ama, mi palabra guarda. Alabado sea el Señor. El gobierno de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aleluya.
Si usted dice yo conozco al Señor, yo debo entender que usted está guardando los mandamientos del Señor. Usted está guardando su palabra. Aleluya. Que miles de personas dicen, yo creo en Dios. Yo sé quién es Dios, pero no viven conforme a su santa voluntad, que es amarlo a Él. Pues entonces no lo conocen. Porque dice, y en esto sabemos nosotros que le conocemos. ¿Qué sabemos? Sabemos, aleluya, si guardamos sus mandamientos. Lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Aleluya. El Señor ha dicho, y si uno responde al llamado del Señor y uno guarda sus mandamientos, ya yo sé que tú amas al Señor y que tú le conoces. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora mira el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo la Biblia. La Biblia dice claramente, el versículo 4, el que dice yo conozco ¿a quién? A Dios. El que dice yo conozco al Señor y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es una palabra dura, yo lo sé, pero es lo que dice la Biblia. Porque el que ama al Señor guarda su palabra. El que conoce a Dios guarda su palabra. Pero yo no puedo decir que yo lo conozco y no guardo sus mandamientos. Si eso es así, soy un mentiroso, dice la Biblia. Palabra dura, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia. Pero dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aleluya. Ven lo hermoso del versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él sabe andar como Él anduvo. Palabra de Dios. Ese es el gobierno de Dios. Que le amemos, que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el gobierno de Dios. Cualquier otra petición que haya en tu corazón va a emanar desde el punto de vista de cuánto tú amas al Señor. Usted ama a Dios, lo demás el Señor lo tiene bajo control. Usted ama a Dios, lo demás el Señor lo tiene bajo su cuidado. Usted ama al Señor, el Señor va a contestar las peticiones en su debido tiempo. Usted ama a Dios, el Señor sabe qué te conviene a tu vida y qué no. Usted ama a Dios, usted aprende a aceptar lo que Él tiene para su vida. Cuando uno ama al Señor. Número 2. Un buen soldado se somete a la voluntad de Dios. Pero número 2. Un buen soldado se somete a las autoridades superiores. Romanos 13, versículo 1. Y quiero que presten mucha atención en esta parte. Dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ve lo que dice la Biblia? Sométese toda persona a las autoridades superiores. Porque dice ese versículo que esas autoridades son establecidas por el Señor. Pero yo tengo que decir algo muy importante.
si las autoridades violan la ley de Dios, yo tengo derecho a no seguirlas y punto. Yo me someto a las autoridades que Dios ha establecido. Pero si esas autoridades violan la ley de Dios, yo no me voy a someter a autoridades que violen la voluntad del Señor. Porque eso es un derecho que yo tengo también. Porque usted tiene derecho a no querer someterse a eso. Hace unos 8 años atrás, la ex alcaldesa que tenía esta ciudad, ella pretendía que nosotros los pastores le entregásemos nuestros sermones dominicales para ellos revisarlos y aprobar si los podíamos predicar o no. Como ella estaba casada con una persona de su mismo sexo, pero ella no quería que se atacara eso y pretendía que nosotros sometiésemos nuestros bosquejos, nuestros sermones a ellos. Gloria a Dios que no pasó. Gloria a Dios que por más que él intentó, no pudo. Pero si hubiese pasado la ley, el primero que iba a estar en desobediencia civil era yo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque todo lo que viole la ley de Dios, yo no tengo por qué someterme a eso. Por eso hay tantos misioneros en otras partes del mundo que le han quitado la vida por predicar el evangelio, porque dice el gobierno comunista que el evangelio no se puede predicar, pero ellos, obedeciendo a la voz de Dios, van a llevar el mensaje a aquellos lugares que no hay palabra de Dios. Cuando una autoridad superior viola la ley de Dios, pues lo siento, bendito el nombre del Señor. Yo me someto a las autoridades superiores, yo pago mis taxas, yo cumplo con lo que el gobierno me pide que yo cumpla. Pero cuando las autoridades digan o violen la ley de Dios, I'm sorry, pero yo no voy a someterme a aquello que viole la voluntad del Señor. Bendito el nombre del Señor. Muchos dirán, eso es rebeldía. No, eso no es rebeldía. Rebeldía es hacer lo que yo quiera, sin razón alguna, o por mis pantalones. Yo me someto a las autoridades, pero yo no me voy a someter a una autoridad que viole la ley de Dios. No, Señor. No. Eso yo no lo voy a permitir. Padres, alerta. Comienza un ciclo escolar. ¿Cuándo empieza la clase? ¿El miércoles o el martes? Nuevamente vuelven los niños a las aulas escolares. Y poco a poco están trayendo currículos nuevos a nuestras escuelas que van en contra de los valores de la familia. Y usted como padre, usted tiene derecho a decir, yo no quiero que le enseñen eso a mi niño, punto. Porque viola los principios de la palabra del Señor. Ya hay nuevos libros que dicen mis 2 mamás y mis 2 papás. ¿Qué es eso? ¿Y usted va a dejarse? Aleluya. Aleluya. Enseña a su niño a respetar, pero no enseña a su niño a aceptar. Una cosa es tolerar y otra cosa es que me impongan. Bendito el nombre del Señor. Nosotros nos sometemos a lo que sea de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Lo que viole la ley de Dios conmigo no cuenta. Y usted tiene que enseñarle a su niño a respetar para decirle esto no está bien. Porque si no lo hace usted, la calle se los va a adoctrinar. Así de sencillo. Pero nosotros los creyentes también tenemos autoridades superiores. ¿Usted sabía eso, que como creyentes también tenemos autoridades superiores? Sí, las tenemos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Mira lo que dice la Biblia. Yo sé que esto va a caer como balde de agua fría, pero es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas.
Alabado sea el Señor. Aleluya. Si su pastor vela por su alma, ajústate, coge el consejo y oye, si el pastor vela por tu alma, alaba, porque hay muchos por ahí que me están viendo que no velan por su alma, están pendientes de otra cosa, pero no al alma de usted. Aleluya. El pastor que vela por tu alma es el pastor que te predica con amor y con cariño, pero te predica la verdad del evangelio para que te salve. Bendito el nombre del Señor, para que salves tu alma. Aleluya. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora dice algo más. Esto va para el pastor. Por como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjate lo que dice para los pastores. Como han de dar cuenta. Porque si usted se congrega aquí, yo le voy a dar cuentas a Dios por usted. Pero no se crea que le va a cargar la mano a mí. No. Alabado sea el Señor. Yo no quiero pensar que el Señor me diga: no predicaste el evangelio, no dijiste la verdad de la palabra, y yo no quiero que me cargue la mano el Señor a mí. No. Señor, yo los amé, yo los quería muchísimo y les prediqué el evangelio tal cual. No hay excusa. Y dice: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Quiere decir que nosotros los pastores vamos a darle cuentas al Señor, y debemos de hacerlo con alegría y no quejándonos. Porque si no me va a preguntar, y Abigail, y yo voy a decir: Abigail era una niña hermosa y cantaba y danzaba y esto y lo otro. Y cuando me pregunten: y Mayra, servía al Señor, era verdad que me daba dolores de cabeza, pero te amaba. No, yo no quiero dar cuentas al Señor quejándome. Yo quiero darle cuentas a Dios con alegría. Yo les prediqué el evangelio y aquí ellos están. Bendito el nombre. Yo lo estoy poniendo de manera literal para que me entiendan. Porque cuando yo llegue al cielo, yo quisiera verlo usted allá conmigo. Porque de que yo me voy con el Señor, yo me voy. Punto. Aleluya. Porque el Señor a mí me salvó. Aleluya. Y yo me voy con el Señor. Yo no tengo duda alguna de que yo me voy con el Señor. Pero yo lo quiero ver usted conmigo allí. Imagínense que yo pudiese tener la oportunidad en el cielo de poder ver a mi congregación y que me falte alguno de mis hermanos y fulano. Sería triste, ¿verdad? Tenemos autoridades superiores como creyentes, y un buen soldado se somete. Pero se somete como el que ha de dar cuenta. ¿Está bien? Como el que ha de dar cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo como autoridad no estoy aquí para pisotear a la gente. No estoy aquí para ofender a la gente. No estoy aquí para humillar a la gente. No estoy aquí para insultar a la gente. Yo estoy aquí para bendecirlos a través de la palabra del Señor. Porque yo voy a dar cuentas. ¿Sí me entienden? Yo voy a dar cuentas. Concluyo. Dios no nos está pidiendo, óigame bien, que nosotros nos sometamos porque Él es un Dios tirano. No. El Señor nos está pidiendo que nos sometamos a Él porque Él es un Padre amoroso. Un Padre amoroso. Y Él sabe qué es mejor para usted y qué es mejor para mí. Por eso es que Dios nos dice a los soldados: aprendamos a someternos. Porque un soldado que se somete al Señor, se somete a un Padre amoroso. Decimos amén. Póngase en pie, mis amados.